Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. En esta ocasión vamos a trabajar un tema muy interesante que es propiedades de los logaritmos y ecuaciones logarítmicas. Entonces, ya tenemos definido pues el concepto de logaritmo, qué es un logaritmo, algunas propiedades elementales y básicas de los logaritmos. Hoy vamos a trabajar estas tres propiedades que son súper importantes. Entonces las voy a enunciar de la siguiente manera. Logaritmo en base a de x por y es igual a logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. En otras palabras, podríamos resumirla diciendo que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, que nunca se nos olvide, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Ojo, siempre y cuando esta base sea la misma. Tenemos que conservar la misma base, es decir, la propiedad queda enunciada de esa forma. ¿Ok? Y algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué es así? ¿Por qué el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos y no al producto? Entonces, vamos a hacer una demostración muy sencilla, fácil de entender. Entonces, vamos a decir, vamos a colocar acá dos letras, cualesquiera, sea u igual a esto. Sea u igual al logaritmo en base a de x. Y v igual al logaritmo en base a de y. Listo, definimos esas dos cosas. Ahora, ¿qué significa que u sea igual al logaritmo en base a de x? Entonces recordemos nuestro ejemplo clásico que siempre le coloco. 3 es igual a logaritmo en base 2 de 8, ¿cierto? Logaritmo en base 2 de 8 vale 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3. Esto significa que 2 elevado a la 3 es igual a 8. ¿Qué significa entonces que u sea igual al logaritmo en base a de x? Esto significa entonces, podemos colocar por acá, esto significa que a elevado a la u sea igual a x. Igualmente, en este lado podríamos decir entonces acá que esto significa que a elevado a la v sea igual a y. Y ahora vamos a hacer la siguiente operación. Como a la u es igual a x y a elevado a la v es igual a y, tenemos dos ecuaciones. Simplemente voy a multiplicar la parte izquierda de una y la parte derecha con la parte izquierda de la otra, y lo mismo con las partes derechas. Entonces aquí podría decir lo siguiente. Podría decir que x por y, bueno, si lo queremos mejor en este orden, a la u por a elevado a la v, eso es igual a x por y, ¿cierto? Porque tenemos dos ecuaciones, dos igualdades, es decir, que si yo multiplico la primera de acá con la primera de allá, debe ser igual a que si multiplico la segunda con la segunda. Por propiedades de potenciación tenemos potencias de igual base. ¿Qué hacemos ahí en ese caso? Se deja la base, quedaría a elevado a la u más b es igual a x, y. Y nuevamente aplicamos la definición del logaritmo. ¿Qué significa que a elevado a la u más b sea igual a x, y? Eso significa que logaritmo, recuerde que esto es la definición por definición de logaritmo, significaría que el logaritmo en base ¿qué? A ¿de quién? De x por y
Eso es igual a ¿quién? A U más B. Pero ¿quién era U? Lo tenemos definido al comienzo. Este era un comodín. U es logaritmo en base a de X. Más, ¿cierto? Miren, más V, y V es logaritmo en base a de Y. Como podemos observar, entonces aquí tenemos la propiedad. Logaritmo en base a de X por Y es igual a el logaritmo en base a de X más el logaritmo en base a de Y. Lo que quiere decir que este más nace ¿de dónde? Nace de las propiedades de la potenciación. Productos de igual base, mire, se deja la base, se suman los exponentes. Mire, acá es donde aparece este más. Como se dan cuenta, pues están muy relacionados la potenciación y la logaritmación, entonces por eso unas propiedades ayudan a definir las otras. Bien, esa es nuestra primera propiedad. Pero existe una segunda propiedad que la voy a colocar aquí mismo. Voy a colocar la segunda propiedad. Y todo esto nos va a servir, o vamos a hacer algo muy parecido. Muy parecido, sino que o simplemente lo vamos a dejar como un ejercicio. Entonces, la primera propiedad dice: logaritmo en base a de X por Y es igual logaritmo en base a de X más logaritmo en base a de Y. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Y la segunda propiedad tiene algo de parecido: el logaritmo de un cociente. ¿Cómo se hace? ¿A qué ser igual? Logaritmo en base a de X menos logaritmo base a de Y. Entonces nos damos cuenta que tiene alguna regla. Mire, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, y el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Ahora, ¿por qué o de dónde sale esta? Se hace un análisis similar, solamente que en lugar de multiplicar potencias de igual base, se dividen. Y recuerden que esta propiedad por allá de a la n sobre a a la m es igual a elevado a la n menos m. Entonces, cuando se vaya a realizar la demostración de esta, hay que aplicar este concepto, y de ahí donde nace ese menos. Ok, entonces eso queda para que ustedes la realicen. Y una tercera propiedad, que es la siguiente, es logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a de X a la n es igual a n veces logaritmo en base a de X. Que la podríamos definir de la siguiente manera. Podríamos decir que el logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Ojo, logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Vamos a hacer una demostración chiquita acá de esta. Vamos a empezar por enunciar un comodín. Vamos a decir, sea R igual a lo que está acá, a logaritmo en base a de X. ¿Qué significa que R sea igual al logaritmo en base a de X? Esto significa que a, la base, elevado al resultado, eso es igual a X. A la R es igual a X. Entonces, partimos del hecho de que esto es cierto, que a la R es igual a X. Entonces de aquí vamos a continuar y vamos a elevar a una potencia, a cualquier potencia, por ejemplo a la n. Entonces tendríamos que a elevado a la r y a su vez elevado a la n, eso es igual a x elevado a la n. Entonces el siguiente paso fue elevar todo a la n. Como tenemos potencia de potencia, ojo acá, miren, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican. Entonces sería lo mismo que tener a elevado a la r por n, o n por r, como lo quieran ver. Esto es igual a x elevado a la n. Y nuevamente de acá
vamos a aplicar la propiedad o la definición del logaritmo. ¿Qué significa que a elevado a la r por n sea igual a x elevado a la n? Eso significa que el logaritmo en base a, ¿de quién? De todo esto, de x elevado a la n, eso es igual a n por r, o rn. ¿Sí? Es la misma definición de logaritmo. Logaritmo base a de x a la n es igual a nr o rn. Pero habíamos definido desde un comienzo que r era igual a logaritmo base a de x. Ahora la vamos a reemplazar. Entonces aquí decimos y al final logramos concluir que logaritmo en base a de x a la n es igual a ¿qué? A n por r. Y r está allá. Veamos acá donde está. R es logaritmo base a de x. Entonces queda n veces logaritmo en base a de x. En conclusión, sencillamente podríamos mirar que este exponente baja a multiplicar aquí en la parte de atrás. Y esa es la tercera propiedad de los logaritmos. Entonces, primera, logaritmo de un producto, muy fácil de recordar, se suman. Segunda, logaritmo de un cociente, fácil de acordarnos, se restan. Y tercera, logaritmo de una potencia, muy fácil, el exponente sencillamente se baja a multiplicar aquí en la parte de atrás. Entonces, vamos a tener esas propiedades muy presentes y las vamos a usar para resolver ecuaciones logarítmicas y muchos otros ejercicios más. Entonces vamos a mirar nuestro primer ejercicio, nuestra primera ecuación. Mi primer ejercicio dice así: solucione la siguiente ecuación. Logaritmo en base 5 de 2x más 3 es igual a logaritmo en base 5 de 11 más logaritmo base 5 de 3. Bien, ya estas fórmulas las tenemos, las voy a borrar para tener espacio. Ya las sabemos, son tres fórmulas muy sencillas de acordarnos. Entonces, vamos a empezar por esta ecuación. ¿Hay algo que se puede hacer en la izquierda? No por el momento. ¿Hay algo que se puede hacer en la derecha o a la derecha? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que allá a la derecha, aquí tenemos logaritmo en base 5 de 2x más 3, y allá tenemos una suma, logaritmo en base 5 de 11 más logaritmo en base 5 de 3. Entonces las propiedades, recuerde que van en cualquier sentido. Entonces decir que logaritmo en base 5 de 11 más logaritmo en base 5 de 3 es lo mismo que decir que eso es igual a logaritmo en base 5 de 11 por 3. Es decir que la recogemos toda dentro de un producto. Recuerde que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos y también la suma de los logaritmos sería igual al logaritmo del producto. Ahora me quedaría entonces que logaritmo en base 5 de 2x más 3 es igual a logaritmo base 5 de ¿quién? De 33. Y aplicamos la propiedad biunívoca. Como tenemos logaritmo en base 5 y logaritmo en base 5, acá podríamos abusar de la escritura y cancelar esas partes. Solamente se puede cuando el logaritmo sea igual y esté aplicado tanto a todo lo de la parte izquierda como todo lo de la parte derecha. Es decir, que aquí tendríamos que 2x más 3 es igual a 33. Luego tendríamos entonces que 2x es igual a 33 menos 3. 2x es igual, 33 menos 3 da 30. Y este 2 luego pasaría a dividir, quedaría que x es igual a 30 dividido en 2 y 30 dividido en 2 es 15. Solución de la ecuación, x vale 15.
Esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Bien, vamos a hacer otro. Bien, el siguiente ejercicio dice logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x más 2 igual a 3. Bien, entonces miramos, en la parte izquierda podemos reunir todo. Hay una suma de logaritmos, dice logaritmo base 2 más otro logaritmo base 2, quiere decir que conservan la misma base, hay una suma en la mitad, una suma de por medio, lo que quiere decir es que esto lo podemos reunir todo dentro del logaritmo de un producto. Entonces acá decimos que esto es igual a el logaritmo en base 2 de ¿quién? De x por x más 2. Y eso es igual a 3. Logaritmo en base 2 de x por x más 2 y todo eso es igual a 3. Bien, ahora, ¿cómo eliminamos el logaritmo? ¿Qué hacemos ahí? Pues aplicamos la definición del logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base 2 de esa expresión sea igual a 3? Eso significa, según la definición del logaritmo, significa que la base, es decir, este 2 elevado al resultado, es decir, al 3 de allá, es igual a lo que aparece dentro del logaritmo, que sería x por x más 2. Entonces mire la transformación que se le ha hecho. Esta ecuación se convirtió en esta y luego en esta más sencilla. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 vale 8, igual a x por x sería x cuadrado más 2x. Y ahora, si la organizamos, tendríamos que ese 8 pasaría a restar, quedaría x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Algunos dirán, ay no, pero es que el 0 queda en la izquierda. Bueno, da igual, ¿cierto? Si yo paso para allá, quedaría 0 igual a x cuadrado más 2x o x menos 8, o simplemente lo quito de allá y lo pongo allá. Es exactamente igual. Entonces tenemos una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se soluciona? Pues por la fórmula cuadrática, por factorización, por alguno de los métodos que sabemos. En este caso, esa en especial es muy sencilla y fácil de solucionar por factorización. Recordemos el método. Raíz de primero x allá, x acá, signos más y luego aquí que va más por menos, menos, y buscamos dos números que multiplicados den 8 y restados den 2. ¿Cuáles son esos números? El 4 y el 2. Pero ojo, porque recuerde que venimos de una ecuación logarítmica. Entonces, ¿qué significa que esta expresión de 0? Significa que x más 4 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. ¿Qué significa que x más 4 sea igual a 0? Eso significa que x es igual a menos 4 o x es igual a 2. Ahora bien, como es una ecuación logarítmica, no siempre las dos van a ser respuesta. Vamos a comprobar y a mirar cuál tiene sentido. Entonces miramos cuál de las dos tiene sentido. Entonces, ¿en dónde lo vamos a reemplazar? Acá. Vamos a empezar con el 2. Vamos a hacer como la pruebita acá. La prueba para mirar de estas dos soluciones cuál tiene sentido. Prueba. Vamos a comenzar con el 2. Dice, logaritmo en base 2. Separemos la pruebita aquí. Logaritmo en base 2 de x, pero me están diciendo que x vale 2. Pues 2. Logaritmo en base 2 de 2. Más logaritmo en base 2 de ¿quién? De x más 2. Como x vale 2, entonces sería de 2 más 2. ¿Cuánto tiene que dar eso? Eso tiene que dar 3.
Ahora, ¿cuánto es el logaritmo en base 2 de 2? Ah, eso es otra propiedad. Recuerden, logaritmo base A de A da 1. Entonces tendríamos que esto es 1 más logaritmo en base 2 de 4. ¿Cierto? 2 más 2 me daría 4. ¿Y cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? Eso da 2. ¿Cierto? No se les ocurre decir que fue que distribuí, que cada uno de esos se sumaron. No, es por otra cuestión, por otra... Y 1 más 2, 3. Listo. ¿Funciona con esta? Sí, perfecto, mire. El resultado es 3. Pero ahora miramos qué sucede con la siguiente, que es negativa. Quedaría logaritmo en base 2 de ¿quién? De menos 4 más logaritmo en base 2. Allá daría menos 4 más 2, daría otro aquí menos 2. Entonces, ¿qué problema vamos a tener acá? Que esto no existe. No existe un logaritmo. Las bases de los logaritmos siempre son positivas. Un logaritmo base 2 que dé menos 4. ¿Por qué no existe? Por una cuestión lógica. Si yo creyera que existe, simplemente sería el número 2. ¿A cuánto lo debo elevar para que dé menos 4? Ojo, jóvenes, si la base es positiva, no importa cómo sea el exponente, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0. El resultado nunca va a dar negativo. Entonces, por esa razón, no existe o ese menos 4 no hace parte de la solución. En resumen, la solución solamente sería el número 2. El menos 4 y el 2 sí son solución de ¿quién? De esta ecuación cuadrática, que nació de aquí. Pero solamente el 2 es solución de la ecuación original que está en la parte de arriba.